Saludos, en este video estaré hablando sobre los archivos y además explicaré cómo se implementan en lenguaje C. Un archivo es un conjunto de bytes que se almacenan en un dispositivo, por medio de los cuales se guardan datos o información que no son borrados al finalizar la ejecución del programa, a diferencia de los datos cargados en la memoria durante la ejecución, los cuales sí son borrados cuando el programa termina. Un flujo o stream se refiere al transporte de datos que fluyen desde un origen o fuente hasta un destino o sumidero. Entre el origen y el destino debe existir una conexión o canal por la que circulen los datos. Abrir un archivo significa, por lo tanto, establecer una conexión entre el programa y el dispositivo que contiene el archivo para que pueda existir el flujo. En el caso cuando se pasan datos desde el archivo al programa, existe un flujo. En este caso podemos decir que el archivo es el productor y el programa es el consumidor, y viceversa. Si se copian datos desde el programa hasta un archivo, el programa sería la fuente o productor y el archivo el sumidero o consumidor. Un ejemplo de flujo son los flujos de entrada std_in y de salida estándar std_out, los cuales son abiertos automáticamente y permiten la entrada de datos desde el teclado y salida de datos por la pantalla, respectivamente. Otro concepto que es importante conocer al tratar con archivos es lo que es un buffer. El acceso a los archivos se hace por medio de un buffer, el cual es una especie de vector o arreglo en el cual se van almacenando los datos dirigidos al archivo o leídos desde el archivo. El buffer se vuelca cuando de una forma u otra se da la orden de vaciarlo. Por ejemplo, cuando se llama a una función para leer del archivo una cadena, la función lee tantos caracteres como quepan en el buffer. A continuación, se obtiene la cadena del buffer. Una posterior llamada a la función obtendrá la siguiente cadena del buffer y así sucesivamente hasta que se quede vacío y se llene con una llamada posterior a la función de lectura. Si distinguimos los archivos según el tipo de contenido que llevan, obtendremos dos tipos generales de archivos: los archivos de texto y los archivos binarios. Hablaré primero sobre los archivos de texto. Estos almacenan la información en forma de caracteres. Generalmente están organizados en líneas que terminan en un carácter especial que indica el fin de la línea. Para interpretar los archivos de texto existen muchos sistemas de codificación de los caracteres, por lo tanto es necesario tomar en cuenta cuál código se usó para crear el archivo a la hora de leerlo. Algunos de los sistemas de codificación más usados son el código ASCII, que es un código de 7 bits que permite incluir 128 caracteres, los cuales incluyen al alfabeto inglés, los números, algunos caracteres de control y ciertos otros caracteres. En ellos no se incluyen caracteres como por ejemplo la ñ del español u otros caracteres que a veces resultan necesarios. Es por eso que se usa el octavo bit para producir códigos de 8 bits, el cual se llama ASCII extendido. Lo malo es que los ASCII de 8 bits son diferentes en cada país. Otro sistema de codificación, uno de los más usados en Occidente, es el ISO 8859-1, que también es llamado la codificación de Europa Occidental. Se trata de 8 bits con el código ASCII más los símbolos frecuentes del inglés, español, francés, italiano o alemán, entre otras lenguas de Europa Occidental. También está el Windows 1252. Windows llama ANSI a esta codificación. En realidad se trata de un superconjunto de ISO 88591 que es utilizado en el almacenamiento de texto por parte de Windows. Otra opción de codificación es el Unicode. Esta norma de codificación intenta unificar criterios para hacer compatible la lectura de caracteres en cualquier idioma. Hay varias posibilidades de aplicación de Unicode, pero la más utilizada en la actualidad es la UTF-8, que es totalmente compatible con ASCII y que, usando el octavo bit con valor 1, permite leer más bytes para poder almacenar cualquier número de caracteres. En la actualidad hay 50.000 caracteres en el código Unicode.
Los archivos binarios son aquellos que no podemos interpretarlos como simple texto o una simple secuencia de caracteres. La información que contienen deben ser interpretadas de manera diferente dependiendo del archivo que sea. Por ejemplo, son las imágenes, bases de datos, archivos que contienen datos que utilizará un programa, son archivos binarios. Se llaman archivos binarios porque estos datos los almacenan en forma de números binarios. En lenguaje C disponemos de una biblioteca estándar especial para trabajar cuando utilizamos archivos. Esta biblioteca es la que se incluye con el archivo de cabecera stdio, el cual provee las herramientas necesarias para crear flujos de entrada y de salida de datos. La apertura de los archivos se realiza con la función fopen que está incluida en dicho archivo de cabecera. Esta función toma como argumentos primero una cadena de caracteres con la ruta relativa o absoluta del archivo y segundo una cadena de caracteres que indica el modo de apertura del archivo. Más adelante explicaré más a fondo cuáles son los distintos modos de apertura. La función fopen retorna un puntero a una estructura de tipo file. Una estructura file representa la cabecera de los archivos y contiene información sobre el archivo, tal como la dirección del buffer que utiliza, el modo de apertura del archivo, el último carácter leído del buffer y otros detalles que generalmente el usuario no necesita saber. Este puntero a esa estructura file es el que usaremos en nuestro programa para realizar operaciones en el archivo que hemos abierto. Los modos de apertura de archivos son los siguientes. Primero tenemos el modo R. Es un modo de lectura que abre el archivo exclusivamente para lectura de datos. El archivo tiene que existir. Si el archivo no existe, la función fopen retornará null. W crea un archivo de escritura de texto. Si el archivo ya existe, se descarta el contenido existente. El modo A abre un archivo para la adición de datos. Si no existe, se crea el archivo. Y si ya existe, se escribe al final del archivo, es decir, los datos son añadidos al final. Los modos que tienen un signo más indican que el archivo se abrirá permitiendo la lectura y escritura de datos. La letra que antecede al más indica el comportamiento al abrir el archivo. R indica que el archivo tiene que existir, de lo contrario la apertura falla. La W indica que si el archivo ya existía, se descartan sus datos en la apertura. Y la A indica que la escritura de datos se realizará al final del archivo. Si se le agrega una B al final a cada modo, significa que se abrirá en modo de archivo binario. Un archivo se puede abrir en modo de texto o en modo binario. En modo de texto es cuando no se le agrega la B al final del modo, y el binario es cuando se le agrega la B. En modo de texto se leen o escriben caracteres. En modo binario se leen y escriben cualquier otro tipo de datos. Entonces se utilizan funciones distintas para escribir o leer datos desde un archivo de texto o desde un archivo binario. Para manejar adecuadamente los archivos, la librería estándar de entrada y salida nos pone a disposición de las siguientes funciones, además de la que ya conocimos, que es fopen. Primero tenemos a fclose. La función fclose es la encargada de cerrar un archivo que fue previamente abierto. Ella recibe como argumento un puntero file que señala al archivo que se desea cerrar. Luego tenemos feof. Esta función devuelve verdadero si se ha llegado al final del archivo. La función fflush vacía el buffer sobre el archivo indicado. Si no se pasa ningún puntero, se vacían los buffers de todos los archivos abiertos. La función rewind inicializa el indicador de posición, de modo que lo siguiente que se lea o escriba será lo que esté al principio del archivo. La función fseek coloca el cursor o indicador de posición del archivo en la posición marcada por el origen, desplazándose desde allí el número de bytes indicado por el segundo parámetro, el cual puede ser negativo,
Para el parámetro origen se pueden utilizar las constantes definidas en stdio, que son sigset, la cual indica que se correrá el cursor desde el inicio del archivo. La siguiente es sigcur, que indica que se correrá el cursor desde la posición actual, y sigend indica que se correrá desde el final del archivo. La función ftel se trata de una función que obtiene el valor actual del indicador de posición del archivo, es decir, la posición en la que se comenzaría a leer con una instrucción de lectura. En un archivo binario es el número de bytes en el que está situado el cursor desde el comienzo del archivo. La función getC sirve para leer caracteres de un archivo de texto. Estos se van leyendo secuencialmente hasta llegar al final y devuelve una constante numérica llamada EOF cuando ya se ha alcanzado el final del archivo. En otro caso, devuelve el siguiente carácter del archivo. PutC permite escribir caracteres en un archivo de texto. Escribe el carácter indicado en el archivo asociado al puntero que se indique. fgets lee una cadena de caracteres del archivo asociado al puntero de archivos y la almacena en el puntero texto. La cadena se lee hasta que llegue un salto de línea o hasta que supere la longitud indicada. La función devuelve un puntero señalando al texto leído o un puntero nulo si la operación provoca un error. fputs escribe el texto en el archivo indicado. Además, coloca al final del texto el carácter de salto de línea automáticamente. En el caso de que ocurra un error, devuelve EOF. fprintf se trata de la función equivalente a la función printf, solo que esta permite la escritura en archivos de texto. El formato es el mismo que el de la función printf. La diferencia es que se añade un parámetro al principio, que es el puntero al archivo en que se desea escribir. La ventaja de esta instrucción es que aporta una gran versatilidad a la hora de escribir en un archivo de texto. fscanf es la equivalente de scanf de lectura de datos por teclado. Funciona igual, solo que requiere un primer parámetro que sirve para asociar la lectura a un puntero de archivo. Realiza la lectura hasta el fin de línea o hasta el final del archivo. El resto de parámetros se manejan igual que en el caso de scanf. fwrite se trata de una función que permite escribir en un archivo datos binarios del tamaño que sea. En el prototipo de la función podemos ver cuáles son los argumentos que recibe. Tenemos primero el argumento buffer, que es un puntero a la posición de memoria que contiene el dato que se desea escribir. El argumento bytes es el tamaño de los datos que se desean escribir y suele ser calculado con el operador sizeOf. Cuenta indica cuántos elementos se escribirán en el archivo. Cada elemento tendrá el tamaño en bytes indicado y su posición será contigua a partir de la posición señalada por el argumento buffer. Y al final P es el puntero al archivo en el que se desean escribir los datos. La función fread se trata de una función absolutamente equivalente a la anterior, solo que en este caso la función lee del archivo y guarda los datos en el buffer. El uso de la función es el mismo que de la función anterior, solo con la diferencia que acabo de mencionar. La lectura de datos es secuencial y se lee hasta llegar al final del archivo. Ahora, para finalizar, haré una pequeña demostración de cómo se trabajan los archivos en C. Empezaré creando el puntero file que necesito para abrir el archivo. Ahora voy a usar la función fopen para abrir un archivo llamado prueba.txt en modo escritura. Ya que está en modo escritura, si existiese un archivo con ese nombre, sus datos serían eliminados y se escribiría un archivo nuevo. Usando la función fprintf, voy a escribir en el archivo. Voy a poner esto es una prueba y el carácter del fin de línea al final. Ahora voy a compilarlo y veamos qué tal funciona.
y veamos si funciona. Ahora voy al directorio donde está la aplicación compilada. Como vemos, se genera el archivo de texto con el texto que le colocamos. Espero que hayan disfrutado este video. Gracias por su atención.